Se va nuestros chicos, se va Austria, pero podremos tener un Murat Yakin contra un Vincenzo Montella en semifinales de la Eurocopa. Algo es algo. Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video. Soy Mando Sanabria y hoy vamos con... estoy algo decepcionado, tenemos que empezar por eso. Pero tenemos que darle a estas Eurocrónicas porque ya terminaron los octavos de final. Tenemos definido todas las llaves de los cuartos porque se acaba esta Eurocopa. Qué rápido se pasó el tiempo, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando todavía hacía las previas que estaba muy emocionado por la Euro. Me acuerdo que me aparecían siempre edits en TikTok hablando sobre... Faltan 3 días para la Eurocopa y te ponían la canción siempre de la Eurocopa de 2016. Y yo sentía ese ambiente como mundialista. Está a punto de acabarse, lamentablemente. Pero bueno, vamos a disfrutar lo que queda. Y hoy vamos a analizar lo que han sido ese Países Bajos contra Rumanía y el Austria contra Turquía. Que por cierto, no defraudó. No defraudó de ninguna manera. Pero vamos a empezar con el principio, vaya. Con el partido entre Rumanía y Países Bajos. Que a ver, yo tengo que mencionar este partido y lo podré definir como decepción. ¿Por qué decepción? Porque yo sinceramente esperaba mucho de Rumanía. De hecho, en mis predicciones lo puse como el ganador de esta llave. Y en los primeros 15 minutos yo vi a una Rumanía como yo me la esperaba. Valiente, yendo a presionar, buscándole las cosquillas a Países Bajos. Una Países Bajos que tenía muchas dudas en salida para poder recuperar. Que no se veía del todo segura en sus acciones y lo que querían hacer. Y una Rumanía que se veía valiente. Yo en esos primeros minutos confié demasiado en Dragusin porque se veía en los cortes su liderazgo, la jerarquía que le podrá dar de más a la selección de Rumanía. Pero ese ímpetu y esa energía y ese ritmo les terminó durando 15 minutos. Porque a partir de los 15 minutos termina yendo Países Bajos a un poco más. Termina siendo un poco más notoria su calidad, que obviamente es muchísimo mayor que la de los rumanos. Y al final terminan machacando con una figura en específico que fue la de Cody Gakpo. El futbolista de Liverpool que se transforma en selección. Es algo totalmente opuesto a lo que hacen en el Liverpool, quizá también por roles, por funciones y por un esquema que le termina favoreciendo más, o quizá por pura motivación, pero al final termina siendo muy determinante en la selección de los Países Bajos, que yo si lo pudiera catalogar, hoy me parece el futbolista más importante de esta selección, junto con Tijani Reinders y junto con Nathan Ake. Me parecen los futbolistas más importantes para que Países Bajos estén en cuartos de final, y al final termina siendo la figura. O sea, su partido fue de 10, absolutamente. Ese gol que termina metiendo para el 1-0 termina siendo un golazo excepcional, porque ya tiene patentado ese tiro, pero es una conducción, es que no sé bien cómo llamarla, es una mini conducción, como un mini sprint, un cambio de ritmo para después colocarse y terminar mandando un cañón prácticamente imparable, es un cañonazo sin ningún tipo de sentido. Al final el partido de Cody Gakpo se termina definiendo por el gol, una asistencia, 3 pases clave y ganó 3 de 4 duelos disputados. Un partido totalmente excepcional, se termina llevando el MVP merecidamente, de hecho termina anotando otro gol que al final termina siendo... no convalidado porque termina estando en offside, que eso ya era la sentencia más temprana para Rumanía. Y es que yo digo que a mí me decepcionó mucho Rumanía porque, a ver, yo pienso que tenían para dar más batalla de la que dieron. Porque ya no solo en esos primeros 15 minutos, sino que al finalizar el primer tiempo, de ahí del minuto 40 al 45, se vieron destellos de lo que podrían ser, con Stanchu, llegando muchísimo con Dragos y su movilidad, pero al final, como que era como que algo les ponía una barrera, como que no estaban seguros de ir, quizá por planes tácticos de Jordanescu que no les permitía salir más para no desprotegerse, porque después cuando lo intentaron vieron que Países Bajos era muy poderosa a la contra, activando a Daniel Malen cuando tuvo que entrar, a Denzel Dumfries, porque a Rumanía se le complicó bastante poder defender la amplitud, porque ya no es Cody Gakpo que estaba haciendo daño por la izquierda, también era el sector de Denzel Dumfries y sus carreras la que le estaban haciendo bastante daño a la selección de Rumanía, y al final siento que jugaron con miedo. Siento que estaban muy desprotegidos, que no confiaban en los retrocesos, que al final Dragusin terminó haciendo un gran partido, pero fue el único. Podemos ver aquí, creo que quizás un poco simplista irse a los números de SofaScore, pero con las calificaciones creo que podríamos ejemplificar perfectamente cómo fue el partido de cada futbolista rumano. Solo Radu Dragusin, el futbolista del Tottenham, destacando por el resto. Los demás, sinceramente, fueron una sombra, un quiero, pero hay algo que me lo impide. Al final Países Bajos termina solventándolo con un 3-0 bastante justo porque el partido se dictamina así. Yo pensaba que Rumania podía dar más pelea de la que terminó dando y al final pienso que fue la selección pequeña que menos oposición le puso a su selección grande. Al final se termina yendo. Ya era meritorio estar en esa zona porque la favorita era Ucrania. Al final terminan llegando a esta zona. Pero después Países Bajos empezó a regir por muchísimo orden. El partido de Reinders fue genial. Creo que va a salir muy favorecido de esta Eurocopa. A ver cómo vuelve con el Milan, pero sinceramente el futbolista neerlandés termina saliendo muy favorecido porque es ese equilibrio que le faltaba
y que yo les decía a la selección de los Países Bajos. Sin Frenkie de Jong se convirtió en líder un poco más retrasado y empezó a filtrar balones una y otra vez. 69 pases completados de 72 intentados, es decir, un 96%. Impresionante lo que hizo Reinders y más de lo mismo con Denzel Dumfries, que aprovechó muy bien esa amplitud, que le ganó el sitio a Frimpong y que también fue excepcional. Probablemente sea titular en los cuartos de final. 9 de 11 duelos disputados, ganó 9 y 2 pases clave. Siempre ganó esa banda y al final Rumanía hizo lo que pudo, pero las jerarquías pesan. Y si tienes un plan táctico que quizá pueda ser un poco amarrete y conservador, termina sucediendo lo que termina sucediendo. Un 3-0, Países Bajos a cuartos de final. Y ahora sí vamos con ese partido que termina siendo algo... A ver, a mí me pasan, es como sentimientos encontrados en esta Austria contra Turquía. Obviamente ustedes saben que yo quería que ganara Austria, es una selección que me gusta muchísimo, por el fútbol que practica Rangnick, que es muy esencia Leipzig, y además porque tiene muchísimos futbolistas en Bundesliga. Creo que, a ver, también pienso que no había escenario perfecto, no había mejor escenario, vaya, para que se jugara este partido que el Red Bull Arena. Porque es el estadio de las transiciones, el estadio de la velocidad, del ritmo, de ese juego frenético, de ese juego muy anárquico. Y terminó dándose un partidazo que en el primer tiempo no lo parecía tanto. O sea, empezó demasiado bien. De hecho, ahí termina cayendo el primer gol de Turquía de la mano de Demiral. Pero después se empezó a ver la masterclass táctica, ya no solo de Turquía como conjunto, sino desde las órdenes, obviamente, de Vincenzo Montella. Porque empezó a hacer un plan en el que ya no fueran a presionar, en el que intentaran cederle el menor espacio posible a Austria, le dan el balón e intentan jugar a la contra, pero leen perfectamente los tiempos y saben lo que tienen que hacer. Es un juego que, al menos en el primer tiempo, no fue de ritmo, fue de un ritmo bajo, en donde Austria tenía muchísimo el balón. Podemos ver al final el mapa de ataques en donde casi siempre Austria tuvo el balón, siempre fue más determinante o intentó buscar más el ataque, pero Austria fue muy lenta. Y eso es lo opuesto a lo que debe ser el fútbol de Rangnick, porque se caracteriza por ser un fútbol rápido, de muchísima verticalidad, de poder ofensivo, y terminó siendo todo lo contrario porque Turquía sinceramente se plantó muy bien, leyó muy bien los tiempos y dio actuaciones individuales de muchísimo nivel. Ferdi Kadioglu hizo un partidazo, sinceramente. Arda Güler, cuando estaba bajo presión y siendo más libre, podía hacerle muchísimo daño entre líneas a la selección de Austria. Y yo pienso que si el juego de Austria no fluyó como debería, es precisamente porque Turquía tiene muchísimo talento individual para poder salir de la presión del cuadro austriaco con muchísima facilidad. O no quizá con facilidad, pero sí de muy buena manera, efectiva, para poder leer los tiempos. Sabían cuándo tirarse para provocar faltas, sabían cómo neutralizar, sabían cómo tomar las marcas, no le dejaron ningún espacio. Y creo que en el segundo tiempo vimos lo opuesto. Porque, a ver, empezó básicamente igual, pero después del segundo gol de Demiral, yo pensé que el partido ya estaba culminado. Yo no veía ninguna opción. Termina cayendo el gol de Austria y se vuelve a encender el estadio. Y ahí es en donde Austria ya actúa más por inercia, más por orgullo, por energía que por fútbol. Y eso es lo que precisamente siento que le faltó a Rumanía, hablando del partido pasado, y que sí tuvo Austria. Y que no me duele tanto que se haya ido a Austria, precisamente porque vi que se murieron de algo, que lo intentaron. Terminaron siendo 21 tiros para el cuadro austriaco por solo 6 de Turquía. Y podemos ver el mapa de los sitios que se provocaron los tiros y vemos que Austria fue un bombardeo total de centros y de disparos, mientras que Turquía fue un poquito más conservadora en ese aspecto. Al final Turquía jugó su partido, lo hizo de manera excelsa porque también tuvieron una defensa imbatible, porque el partido de Meri Demiral es para enmarcarlo y colgarlo en los pasillos del Red Bull Arena. Ya no solo el doblete, sino que termina teniendo 17 despejes y ganó 7 de 11 duelos que disputó. El partido de Arda Güler, reiteró, es buenísimo porque entre líneas fue el agitador y el que sabía soltar la presión y el que sabía activar para que pudieran quizá tener un balón quizá más prolijo y que pudiera ser más efectivo y jugarse el ritmo que ellos querían. Termina siendo una asistencia, un toque excelso para el tiro de esquina. Después termina ganando 7 de 8 duelos disputados. Es lo que digo, no me duele que se haya ido a Austria, a pesar de que yo apoyaba muchísimo esta selección. No me duele sinceramente porque vi que lo intentaron. Y al final, una tajada de Mert al 90+4 tras un cabezazo de Baumgartner terminó definiendo la eliminatoria. Porque, a ver, esa tajada no te la haces en tu vida. Es una tajada excepcional. Creo que va a ser gran candidata para ser la tajada de esta Eurocopa. Porque es una... Ya no solo el contexto, sino que también por pura técnica y reflejos es impresionante lo que sacó el arquero turco. Y al final es merecido lo que hizo Turquía, porque para mí durante los 90 fueron superiores. Creo que el plan de juego y cómo se jugó estuvo más a favor y a lo que quería Turquía que a lo que quería Austria. Al final Austria, salvo los últimos minutos en donde ya vimos su gráfico, fue muy a tirar centros a la olla con Gregoric, con Arnautovic, que a intentar hacer algo prolijo. Pienso que Rangnick se equivocó metiendo a Mbene en vez de Pras.
Pras es un futbolista que me parece mejor defensivamente y que físicamente puede competir mejor que el futbolista austriaco. Sinceramente no sé por qué volvió a meter en Bene. Y después ya fue más a la desesperada. Lo intentaron con orgullo, pero sinceramente pues ya no les dio. Al final Turquía, hoy nadie iba a pasar a Demiral. Hoy era su noche. Al final terminamos teniendo ya estos cuartos de final definidos, en donde la selección de Turquía se va a estar enfrentando a la selección de los Países Bajos. Un duelo bastante interesante que vamos a estar analizando también junto con todas las eliminatorias. Y va a ser un partido lindo, porque yo veo sinceramente a Montella plantándole un buen partido a la selección de Ronald Koeman. Y sinceramente yo les digo desde ahora que yo quisiera que pasara Turquía, ya no solo porque es la selección a priori débil, sino porque sería cine puro, sería un deleite futbolístico, táctico, técnico, ver un Suiza de Murat Yakin contra una Turquía de Vincenzo Montella. Va a ser impresionante lo que vamos a vivir, porque todos los partidos son emocionantes, o sea, un Turquía-Países Bajos, España-Alemania, después tenemos Francia-Portugal, van a ser partidazos totales, que espero que me sigan acompañando en esto. Pero ese es mi análisis. Espero que ustedes me dejen el suyo en los comentarios, que se suscriban al canal porque se viene la parte más emocionante, o al menos la etapa decisiva de esta Eurocopa, que activen la campanita, que me sigan en mis redes sociales y será todo. Muchas gracias por verme, soy Mando Sanabria, por ver y escuchar. Chao.